Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Donican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. Buenos días, mis amigos de Clic Noticioso. Hoy, viernes 12 de noviembre, estamos aquí en otra emisión más de nuestro programa. En esta ocasión contamos con Andrés Villa, autor y amante de la historia. Recientemente publica Relatos del Bicentenario, don Andrés, ¿verdad? Y precisamente estamos... Relatos del Bicentenario. Precisamente estamos para conversar acerca del Bicentenario. Ahora mismo, don Andrés, es el tema que nos atañe históricamente. Don Andrés, coméntenos por qué es tan importante mantener nuestra historia y en este momento saber y conmemorar esta fecha, los 200 años, se puede decir, de la independencia de Panamá de España. La historia es la sangre de los pueblos. La historia son los hechos que nos han llevado a constituirnos en un conglomerado nacional. La historia es el recuerdo, el escrito de nuestros antepasados. Somos lo que somos por los hechos históricos. Y más en una fecha que no todo el mundo celebra y que coincidimos con los que estamos vivos, los que somos, los que estamos aquí ahora en estos tiempos tan difíciles. Nos toca celebrar una fecha que son 2 siglos, 200 años. El Bicentenario, en 1821, es quizás el evento histórico menos celebrado, quizás porque el de 3 de noviembre, la independencia de Colombia, se lleva todos los honores y se lleva toda la atención. Pero con esta fecha de 2021 nos toca, nos obliga, por ser lo que decimos 200 años, nos obliga a tomar conciencia de lo que pasó. Por eso creo que es lo importante. Bueno, leyendo bien lo del Relato del Bicentenario, habla de momentos que se desconocen de la historia. ¿Qué momentos se desconocen en la historia y qué tan importante es para el panameño la historia de nuestro país, don Andrés? La historia ha sido escrita por las clases élites. Tenemos una historia nacional con muchas falencias y donde se obvian toda la participación popular. En este bicentenario no es distinto. Por eso hay que hacer un estudio, por eso escribí Relatos del Bicentenario, donde en 5 o 6 relatos, déjame ver cuántos son, siempre ando evitando, son 1, 2, 3, 4, 5 relatos de episodios previos al 28 de noviembre de 1821 y me voy hasta 30 años después a la época del ferrocarril, porque creo que ese compendio de años nos da una visión mejor de lo que pasó y de lo que fue y las consecuencias de ese bicentenario. El deseo de independencia llega a Panamá por motivos comerciales, por motivos económicos. Los comerciantes de la ciudad de Panamá, que era una ciudad amurallada y que dividía la sociedad en dos, adentro los ricos y en San Felipe, y afuera las clases populares. Había una tremenda disconformidad
había 5 personas de color, por no decir negros, esclavos libertos, por cada uno blanco. Entonces esto nos daba una composición social de la población muy especial. ¿Y qué más te puedo decir? La independencia llega a Panamá por distintas formas. Llega por ideas liberales, llega por las de Europa. Las ideas liberales eran ideas de libertad de comercio, libertad de culto y de ideas librepensadores ajenas a las que nos sujetaba la Iglesia. La Iglesia era un elemento con que el Imperio Español sujetaba a sus colonias. No hagas esto, si haces esto vas al infierno, obedece al rey. El rey era por derecho, la soberanía real era por derecho divino. Entonces, con esas ideas se rompen todos esos paradigmas y también surge la ilustración. La ilustración te crea un estado, una forma de gobierno completamente diferente a las monarquías. Y ya había ejemplos. La Revolución Norteamericana, la República de los Estados Unidos, había roto con el rey de Inglaterra. La Revolución Francesa había roto con el rey de Francia. Y otro documento que es la Constitución de Cádiz, 1810-1812. La Constitución de Cádiz nace con una España ocupada por los ejércitos de Napoleón. Todo eso, esos complementos de ideas, cambios de ideas, nuevas ideas, y la aparición de un hombre que conmovió la historia como Napoleón, debilita el Imperio Español. Y eso lo aprovechan las colonias, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Panamá, toda Centroamérica, México, para tratar de independizarse o tratar de cambiar el monopolio comercial que tenía España contra sus colonias. Aquí las colonias americanas eran ricas, producían minerales, oro, plata, cobre, cacao, productos tan importantes como el cacao que no se daban allá, y café. Y entonces solo podían las platas de las minas mexicanas, de las bolivianas, solo podían comerciar con España. Entonces los panameños querían aprovechar la posición geográfica de Panamá en beneficio de todos. Entonces eso lo veían los comerciantes de adentro, los Arosemena, los Hurtado, los Vallaritos, Ovaldía, Fábrega, familias tradicionales, que les iba bien con el comercio. Y cuando se cierran los puertos, que España, había periodos que España cerraba completamente los puertos, había carestía. Y con eso de Napoleón, que España estaba ocupada, el comercio con España casi cesa. Casi solamente había una ciudad abierta que era Cádiz. Entonces hay carestía, hay pobreza, baja la economía y las colonias piensan en la independencia. Eso es lo previo el escenario previo a 1821. Todo eso da un intenso contrabando en todas las colonias. El contrabando, ¿qué era? Meter mercancía y no pagarles
impuestos a las aduanas reales. Eso era terrible para los gobernantes, para los virreyes, que necesitaban esos impuestos para mantener pagar los soldados, pagar los funcionarios, para que funcionara el virreinato, funcionaran las colonias. En Panamá se dio un intenso contrabando. Había varias rutas. En mi primer relato lo titulo Contrabando. Este libro trata todo lo que yo te estoy diciendo, Rogelio, pero por medio de personajes, por medio de ficción, de ficción novelada. Yo te relato cómo un Andrés, el contrabandista del arrabal, al ver que la ruta de transísmica estaba bloqueada por los españoles, se va a Coclé del Norte. Hay un río en Coclé del Norte que conecta con las montañas coclesanas y baja a Natá. Esta ruta fue famosa en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. Y en esa ruta intervenían los cholos de la montaña coclesana, los antepasados de Victoriano. Participaban porque ayudaban a las mulas, ayudaban a los contrabandistas y cobraban. Todo el mundo se enriquecía y se beneficiaba del contrabando. Ese es el primer relato. Dime. Don Andrés, vemos que, como usted dijo al comienzo, el 3 de noviembre se lleva todos los focos y los spotlight, como se dicen. ¿Por qué se ha minimizado tanto el 28 de noviembre, históricamente siendo más importante? Porque digo, Panamá comienza a ser república desde la independencia de España, luego nos unimos a Colombia y se habla después de una separación. ¿Por qué se minimiza tanto el 28 de noviembre y se ha dejado como una fiesta para el interior del país? Porque en la ciudad casi no se celebra, a diferencia de que en Betania creo que se hace un desfile, pero en la ciudad no. Todo pasa al interior. ¿Por qué se minimiza tanto la fecha? Por la manera que se escribió la historia, Rogelio. La historia la escribieron las élites. Entonces, el 3 de noviembre es más reciente. Las familias. ¿Quiénes fueron las familias que participaron el 3 de noviembre? Arango, Boyd, Arosemena, Ovaldía, que todavía ellos tienen descendientes. Ellos escribieron la historia oficial y resaltaron el 3 de noviembre y dejaron apartados lo del 28. El 28 ya es más lejos, quizás sea por eso. Entonces, ¿qué te digo? Claro que llegaron los 200 años, así que hay que ponerle cuidado al bicentenario. Ya te hablé del contrabando. Después el segundo relato te hablo de los deseos, se llama La Fuga. El relato segundo es La Fuga. Con él te cuento cómo unos ingleses invaden Ronald Gregor MacGregor invade en 1819 y toma Portobelo. Los ingleses deseaban, ese era otro gran problema que tenía Panamá, la tensión que le ponía Inglaterra al ver que todo estaba revuelto, que no había autoridad en todo Sudamérica, porque estaban las guerras a muerte de Bolívar contra los ejércitos españoles. Y los ingleses dicen, nosotros podemos tomar Panamá. Ya Bolívar, en la Carta Jamaica, en 1815, había determinado o había promovido la importancia de Panamá. Ojalá que el istmo de Panamá fuera como el de Corinto para los griegos. Ojalá que en Panamá podamos formar un congreso
de todas las naciones. Panamá, puente del mundo, corazón del... Entonces llegan esos ingleses y toman Portobelo. Pero había esos 1819. Pero había un tremendo gobernador, Alejandro de Jor, que reconquista enseguida Portobelo y toma 300 prisioneros ingleses y los lleva a la bóveda. Imagínate 300 prisioneros en Panamá pasando trabajo. Entonces yo te creo una ficción de que uno de esos capitanes presos se fuga. Y la conecto, ese hecho de que hay prisioneros ingleses en Panamá, lo conecto con otro hecho que se da, que fue real, la llegada de una fragata desde Chile, corsaria, que era una fragata corsaria, la Rosa de los Andes, una fragata acondicionada con cañones y con soldados para atacar todo el comercio español en el Océano Pacífico. Acuérdate que Chile está allá por allá abajo y ya estaba luchando su independencia, pero ellos no podían consolidar su independencia si había barcos españoles y de enemigos en Perú. Entonces la fragata Rosa de los Andes comienza a atacar todo el comercio y los barcos españoles y llega a Panamá, toma Taboga. Son hechos poco conocidos que no se dan en la escuela, que sí son conocidos para los grandes historiadores y están en la historia. Cuando yo comienzo a investigar este hecho, me doy con la invasión de los ingleses, con la llegada de la Rosa de los Andes, con el contrabando. Hay una extensa bibliografía o historiografía sobre esos hechos. Entonces, este es el mérito de este libro, de relatos que yo voy encadenando en episodios individuales, pero con los mismos personajes. El contrabandista que te mencionó, Andrés, ahora está contra los españoles y por medio de un agente disfrazado, un judío disfrazado de español y de comerciante venezolano que opera en Panamá, libera al capitán Williams. ¿Qué pudo ser? Eso pudo pasar. Pudo ser uno de los tantos presos que estuvo aquí. Ese es el segundo relato. Pero ahí en ese relato te hablo de la esclavitud por medio de una esclava de la gente de la gente encubierto que vive en San Felipe, Candita. Entonces Candita ayuda con el personaje. Te explico lo duro que era la esclavitud en los tiempos coloniales y que todavía era una piedra, un obstáculo para la independencia. Los Estados Unidos hablaban de independencia y libertad y no independizaron a los esclavos, sino 100 años después. Pues aquí igual pasó. Se hablaba de libertad, se hacían actas de independencia y a los negros no le daban la libertad. En Santa Ana había muchos libertos, en Panamá había ya pocos esclavos, pero Panamá fue un centro reexportador de esclavos en el siglo XVIII. Ese es el segundo relato. Como ya ves, son hechos importantes y hechos interesantes que hacen de 1821 una fecha para estudiar. Exactamente eso. Antes de seguir, don Andrés, recordar a nuestros amigos oyentes que pueden seguir nuestros podcasts o nuestros programas de radio a través de nuestra cuenta de YouTube, @ClickNoticioso, o a nuestras cuentas Twitter e Instagram, @ClickNoticioso, en YouTube, @ClickNoticioso507. Don Andrés, la historia la escribe las élites, pero en nuestro país parece que la historia no importa. Parece que no fuese parte de nuestra idiosincrasia.
¿piensa usted que esa historia que usted se ha dedicado a investigar se está perdiendo a través de los tiempos? Ya a la nueva generación no le importa nuestro pasado, cosa que nos escribe nuestro futuro. Siempre la historia escribe o te dice lo que puede pasar en un futuro. ¿Piensa usted que la historia se está perdiendo? Yo creo que no. Y una prueba es la celebración del Bicentenario. Este libro, Relatos, ha sido patrocinado por el Ministerio de Cultura, por la Comisión del Bicentenario, y será impreso, estas son pruebas, será impreso gracias al apoyo del Banco Nacional. Entonces, me he dado cuenta con mis libros que logro colocar, este es Leyenda, Cuentos y Tradiciones de 500 años de la ciudad, donde de una forma amena yo cuento episodios de los 5 siglos que tiene nuestra ciudad, igual con Relatos, también con 9 de enero la novela. La literatura es más amena que la rígida historia que te cuenta fechas, causas, momentos y te da nombres. Pero la literatura, a la hora de mi estilo, pues, desde mi punto de vista, yo le pongo cara. Y te he contado ya de Andrés, de Candita, y hay 2 negros muy jocosos, que Serapio y Monaguillo, que con sus conversaciones te atraen. El tercer episodio es Independencia. Es Independencia, y en ella toco el 10 de noviembre. Tocó el 10 de noviembre, muy no muy extensa, pero sí doy testimonio de que los santeños fueron los primeros, que los santeños se atrevieron, que los santeños no se aguantaron, que los soldados españoles que también habían nacido aquí, del general Morllón, antes de salir a Ecuador a luchar, arrasaron el istmo, cobraron impuestos, hicieron una leva, se llevaron gente forzada para que fueran soldados, con un destino incierto, y eso lleva a los santeños a decidirse a que ya no quieren ser más españoles y se independizan por su cuenta. Hay 2 personas muy famosas allí que ahora yo los estoy oyendo. Francisco Gómez Mirón, un natariego que por medio de proclamas incita a la liberación, a la independencia, informa a sus milicias y se une con los santeños y con los macaraqueños y con los tableños, y combina y amenaza a los veragüenses. ¿Qué pasó con ustedes? Ustedes no nos van a acompañar, vamos para allá a obligarlos a que formen parte de esta revolución. Es más, cuando llega la noticia a Panamá, a la ciudad de Panamá, los de San Felipe quedan en shock. O sea, don Villa, todo comienza, el epicentro de la revolución de nuestra independencia comienza en Los Santos. Bueno, se le llama el primer grito. Y mira que del 10 al 28 son ¿cuántos días? 18, que los de San Felipe no se atreven. Es más, mandan emisarios, porque ahí estaba Fábrega, que era el jefe, y todavía había algunos soldados, todavía quedaban soldados, y todavía mandan una delegación a Los Santos para que reconsideren ese paso atrevido con un acta deficiente, así fue catalogada el acta de los santeños, que no decía por los de San Felipe, un acta deficiente que no decía modos de gobierno. Y los santeños y los natariegos dicen no,
nosotros nos vamos a quedar independientes. Y no queda más que a los de Panamá a seguir y hacer un cabildo abierto. Invitan a la gente del arrabal, buscan personalidades como el contrabandista Andrés, que ya era un tendero, tenía una empresa, busca a artesanos importantes para que lleven a la negrada, que lleven al pueblo al cabildo abierto y proclamen la independencia. Eso sí, hacen un acta muy completa. Manuel José Hurtado hace un acta y por medio de ese cabildo proclaman la independencia. ¿Y qué era el cabildo? Cabildo era la asamblea de ese momento, una entidad heredada de los españoles, donde solamente pertenecía, el cabildo pertenecía. Pero los que estaban en el cabildo solamente era la gente blanca, ni los españoles, ni los curas, solo eran los comerciantes. Esa entidad, ellos se conforman y se protegen dentro de su cabildo. Tienen que pasar algunos años para que la gente del arrabal forme parte del cabildo. Entonces vemos que con esa reunión hacen un acta donde estipulan que se independizan de España y se unen a la Gran Colombia. Ahí vamos, don Andrés. Salimos de España y nos unimos a Colombia directamente. Pero hay algo que siempre me deja a mí pensando. O sea, se habla de la independencia de Panamá de España, más después, cuando nos separamos, en Colombia se habla de la separación. ¿Qué diferencias hay entre independencia y separación? Yo no veo, son dos palabras que para mí... sí, se me parecen diferentes, No, yo veo, nos independizamos de España y nos separamos de Colombia, pero fuimos independientes. Cuando nos separamos de Colombia fuimos independientes, más independientes que cuando en 1821, porque en 1903 comenzamos a caminar más o menos solos, protegidos por los Estados Unidos, pero éramos una república, Panamá. Siempre me preguntan que por qué Panamá, los panameños se unen a Colombia. Éramos muy débiles. Éramos un país muy pequeño comparado con los otros países que tenían millones de habitantes. Teníamos poca población. Éramos débiles y los comerciantes, que eran los líderes, Mariano Arosemena, Fábrega, tenían miedo que Inglaterra nos tomara, se apoderara de Panamá. Si no era Inglaterra, eran los ejércitos de Bolívar, o si no, podían regresar los ejércitos españoles. Eran tres enemigos que tenían ellos y no tenían fuerza. Para 1821 todavía quedaban soldados y los sobornaron. La fuerza de los comerciantes españoles, de los líderes panameños, era su poder económico, y ellos lo ejercieron. Sobornaron, se defendieron con las armas que tenían. Hay muchos que los critican, pero bueno, ellos no eran soldados. Ya te digo que su fuerza era el cabildo. Pero bueno, 28 de noviembre 1821, el acta determina que nos unimos a Colombia. Don Andrés, ya por último, ya para cerrar, denos su opinión de esta celebración del bicentenario. En pocas palabras, hay que celebrar. Te tengo que mencionar a Bolívar. Nos independizamos y nos unimos a Colombia por la gran imagen que tenía el libertador Bolívar, que después se convierte en Bolívar. En 1821 tenía una dimensión gigantesca, vencedor de grandes batallas, libertador de Colombia, libertador de Venezuela,
y ya iba para Ecuador. Después fue venerado en Perú. Entonces, el sueño de Bolívar, de una gran nación, nos atrajo. Ya te digo, porque éramos muy pequeños. Si no, nos fue bien. Ya ese puede ser. El libro tiene otros capítulos que son colombianos, ya cuando Bolívar se convierte en dictador. Pero esa es otra historia, Rogelio. Listo. Gracias, don Andrés Villa, por su tiempo. Y bueno, nuevamente recordando nuestras redes sociales, @ClickNoticioso en Twitter e Instagram, Click Noticioso en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas y nuestros podcasts, y @ClickNoticioso507 en Facebook. Así que, don Andrés, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estas cápsulas de historia, y seguimos. Recordad que nuestro programa lo pueden escuchar todos los viernes en labuenaradiopanamá.com. Así que nos despedimos, don Andrés, y muchas gracias por su tiempo. Yo quisiera, Rogelio, un minuto más para decir que mis libros están en El Hombre de la Mancha, en la Cultural Panameña, en River Smith. Son libros que valen $15-20, y les avisaré, y te avisaré a ti, Rogelio, cuando salgan Relatos, que es una manera de ver 1821, la independencia, distinta. Muchas gracias. Listo, gracias, don Andrés, y nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes con otro programa más, o otro episodio más de Click Noticioso. Saludos, gracias, don Andrés. Esto es Click Noticioso.